Hola, en el corte anterior terminamos hablando de aquella icónica escena en que Miranda Presley hace todo un análisis en torno a cómo se da la penetración del concepto de moda y de los elementos del concepto de moda a toda escala, de cómo la colección de uno de los más importantes e icónicos diseñadores en el mundo, que es Oscar de la Renta, va poco a poco permeando y trascendiendo hasta llegar a esa canasta de descuentos y de saldos en una tienda por departamentos. En ese momento, Miranda Presley le da a Andy Sack, al personaje de Anne Hathaway, una lección respecto de que ese campo al que ella ha incursionado tiene una serie de actores, de privilegios y de capitales, y que por tanto implica, como diríamos en Colombia, creerse el cuento. Cuando usted se cree el cuento, entonces usted empieza a transformar sus formas de comportamiento, empieza a modificar su forma de vestir, empieza a modificar su forma de hablar, incluso empieza a modificar sus hábitos alimenticios. Es decir, usted hace todo aquello que ha descubierto que forma parte de ese campo al que usted está entrando, que es el campo, en el caso de la película, el campo de la moda. Entonces, la primera parte de la película es el personaje de Anne Hathaway quejándose y llorando por los maltratos de Miranda, porque no hay un reconocimiento a su trabajo, porque no existe de ninguna manera una serie de circunstancias que de alguna manera la hagan sentirse cómoda, la hagan sentirse valorada. Hay un personaje dentro de esta película que es el personaje de Nigel, que va a ser un personaje entrañable porque es la persona que va a coger de la mano al personaje de Anne Hathaway, a Andy Sachs, y la va a llevar a introducirse en este mundo de la moda. Y poco a poco le va explicando. Y hay también una serie de intervenciones icónicas de Nigel donde le dice: 1.000.000 de chicas matarían por este trabajo y tú solamente te contentas con venir a hacerlo. Es decir, hay un sinfín de personas que quieren entrar a este campo social de la moda y usted simplemente se contenta con estar acá, pero usted no solamente no entiende, sino que no le da la gana. Usted no quiere entender este campo en el que ha entrado. Usted no quiere comprender que esto impone una serie de circunstancias como el hecho de cómo se viste, cómo se peina, qué come, cómo habla, cómo se comporta. Y es en este punto en que Andy Sachs descubre que definitivamente debe hacer algo. Y en la dinámica de la película será Madonna quien nos ilustre y quien nos ambiente la transformación de Andy Sachs. Entonces, de la mano de Madonna, nos encontramos con que Andy dice: oiga, tiene toda la razón, quizá yo tengo que empezar a generar nuevos hábitos, nuevos comportamientos, una nueva forma de ser, de vestir, de comer y de comportarme. Y es cuando Nigel lleva entonces a Andy al departamento de moda y le hacen no solamente un cambio de look, sino que además diseñan una imagen, y será la imagen que tendrá a partir de ese momento Andy. Es decir, que es en ese momento en que ese cambio de imagen se va a convertir, por decirlo de alguna manera, en ese ritual de iniciación, de ingreso, de aceptación al campo de la moda. Entonces, aquí empezamos a ver que ya no solamente el trabajo que Andy realiza para la revista es valorado, sino que además ella
es visibilizada. Porque cuando usted entra a un campo, el campo que sea, si usted no actúa conforme a esos hábitos, a esos comportamientos que le son propios a ese campo, usted queda invisibilizado. Y es precisamente lo que le pasaba a Andy. Al comienzo ella era un cero a la izquierda, simplemente porque no había adoptado los hábitos y los comportamientos del campo de la moda. Cuando incursiona en esos comportamientos, en esos hábitos, empieza a hacerse visible y empieza a ser escuchada y empieza a ser valorada. Y empieza también a identificar el cómo funciona el engranaje del campo de la moda. Antes estaba abstraída del mismo, ahora no solamente está adentro y forma parte, sino que también tiene la posibilidad de ver cómo funciona y cómo opera, y se da cuenta que esto es una gran maquinaria con muchos engranes y con muchas partes, como un sistema mecánico en donde todo el mundo cumple una función y en donde todo va finalmente encaminado a una misma función, y es la moda, pero ya no la moda por la moda, sino la moda como empresa, la moda como capital cultural, la moda como elemento simbólico de identidad y de cultura. Y empieza entonces a cambiarle a Andy el chip de lo que es la moda, y empieza a darse cuenta que un diseñador no es solamente un diseñador, sino que a través de sus diseños cuenta una historia, que el publicista no solamente es un publicista, sino que el publicista es una persona que empieza a contar una historia a través de la publicidad, y que así cada uno lo que busque es en este gran mundo de la moda tener un sitio y poder contar su historia, y lo hace desde aquel lugar que le corresponde dentro del cuerpo mecánico de la moda. Y precisamente entonces es cuando hasta las personas que le hacían el feo, como decimos en Colombia, que despreciaron de entrada a Andy, empiezan a darse cuenta que ella es una de ellos, pero va más allá. O sea, las capacidades, porque bueno, claro, aquí hay que decirlo, nunca en la película quedó duda de las capacidades de Andy, simplemente no eran tenidas en cuenta o estaban siendo invisibilizadas. Pero entonces ahora usted tiene una persona con unas amplias capacidades intelectuales y laborales, a la cual usted nunca había tenido en cuenta, pero que ahora ya empieza a ser visible. Entonces, si usted tiene talento junto a presencia entendida como ser visible, pues usted tiene una fórmula ganadora, y entonces Andy poco a poco se va ganando la confianza de Miranda. Su carisma la lleva a poder sortear todas las labores truculentas que Miranda le impone, las va cumpliendo, pero también por su carisma y por su forma de ser y de tratar a la gente, y su amabilidad y su ángel y su dulzura. Y esto lo logra de esa manera a medida que poco a poco va incursionando en este nuevo mundo, en este nuevo campo que es el campo de la moda. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que a medida que Andy, que el personaje de Andy va, vamos a decirlo de esta manera, evolucionando, se va transformando al modo del mundo de la moda, pues entonces se van dando una serie de fracturas en su vida personal con respecto a aquellas personas que, aunque conscientes de la existencia del mundo de la moda, no forman parte del mundo de la moda. Entonces empieza a tener discusiones con su pareja, empieza a tener discusiones con sus amigos, empieza a tener discusiones con sus padres. Es decir, su círculo social poco a poco se va cerrando, hasta que pareciera que el único lugar donde ella puede estar es ese campo al que acaba de entrar, que es el campo de la moda. Y allí es donde viene una frase icónica de Nigel en toda la película, y es: avíseme cuando su vida personal esté totalmente destruida. Ese será el momento de darle un ascenso. Es decir, vemos que también en el campo de la moda, que también puede ser el campo jurídico, el campo de las artes, el campo de la televisión, el campo de las redes sociales, también ese campo lo puede ir reduciendo a uno a esa faceta de mero engrane, de mero componente mecánico, y puede hacer que usted pierda su humanidad. Y precisamente lo que se debe tratar es de que usted pueda formar parte de estos campos
de incorporar estos hábitos y estos comportamientos, pero sin perder de vista su humanidad, que es finalmente lo que debe llamar nuestra atención y lo que debe protegerse por encima de lo que sea. Entonces, como les decía, Andy empieza ya a figurar. Ha habido una transformación en su imagen, pero también se ha transformado la manera como es percibida por los otros. Y llega un momento de una decisión que resulta bastante difícil para Andy. Y es que tiene que decirle a la primera asistente, que es la persona que jerárquicamente está por encima de ella, que ya no va a acompañar a Miranda a la Semana de la Moda en París, porque Miranda decidió que resulta mucho más proactiva y mucho más útil Andy. Entonces es allí donde Miranda le dice que el estar en este mundo, en este campo, impone en ocasiones hacer cosas con las que uno no se siente cómodo, pero que son necesarias. Entonces, puede que para usted sea terriblemente dramático y cruel y duro y difícil decirle a la primera asistente que ya no va a ir a París porque es usted la que va a ir a París, pero es necesario, porque formar parte de ese mundo impone ese tipo de circunstancias y de tomar ese tipo de decisiones. Entonces, ciertamente aquí nos damos cuenta que se da una ruptura, pero en el sentido de que obliga a Andy a romper con sus patrones normales de comportamiento y con su comportamiento esencial cordial, jovial, amable y considerado. Y allí es donde empieza a darse una de las grandes rupturas. Andy es consciente que pertenecer a ese nuevo campo, en donde existen unos actores, unos privilegios y una serie de capitales simbólicos, culturales y económicos, haber transformado su imagen, pero también haber transformado sus comportamientos, la están alejando de aquello que esencialmente es ella. O que peor aún, tendrá que jugar, al igual que en el teatro griego, con los prosopones, con las máscaras. Y tendrá que ser uno en el campo de la moda y otro en su vida, por decirlo de alguna manera, real, pero que va a ser un ejercicio supremamente desgastante e infructífero. Entonces empieza a dejarse llevar por estos comportamientos y hábitos nuevos que ha adquirido al ingresar al campo del amor. Hasta aquí este segundo corte. En el siguiente corte los invito, porque vamos a analizar la última de las categorías de Pierre Bourdieu, la de capital y poder e influencia, y vamos a llegar a las conclusiones en este análisis que hoy estamos haciendo del Diablo Viste a la Moda. Los espero, porque es el Minutos. Van a tener acceso a los 3 episodios en este mismo momento. No los voy a hacer esperar. Hoy mismo van a poder tenerlos para que aprovechen su lunes festivo con una taza de café o una copa de vino en compañía de este podcast. Y por qué no, que se animen a más tarde volver a ver la película quienes ya lo hicieron, o a ver la película quienes no lo han hecho. Los espero, de verdad, muy bienvenidos.